Buen día, queridos estudiantes. A continuación les voy a explicar la lección número 5 correspondiente a evaluación y manejo de riesgos. Bien, entonces nosotros pues ya tenemos esa base temática que fue pues identificar los diferentes peligros asociados a la afectación de la salud ambiental de las personas. Acá vamos a ver marco de evaluación y manejo de riesgos para la salud. Entonces pues ya sabemos la relación que hay entre el peligro y la exposición, que se convierte en un riesgo, y eso es lo que nosotros debemos evitar, que se genere ese riesgo a la salud de las personas, ¿verdad? Entonces me dice acá que el principal objetivo de estudiar la relación entre los peligros ambientales y la salud es hacer algo para eliminar esos peligros. Entonces nosotros debemos focalizarnos más que todo en eliminar esos peligros y también saber de pronto si el peligro pues no se puede eliminar, cómo podemos manejar los riesgos. Para ello, entonces estas tres etapas son las que principalmente pues acá en este marco de evaluación manejamos. La primera es una investigación. Acá en investigación nosotros vamos a recolectar toda la información primaria que ya sabemos cómo se realiza, con el fin de, en esta segunda, evaluar los riesgos. Entonces, si nosotros vamos a evaluar riesgos es porque hay peligros, ¿verdad? Entonces, esa evaluación pues ya la hacemos de acuerdo a unas preguntas que nos sugieren pues acá la temática para abordar sencillamente pues el tema de la evaluación de riesgos. Tercero es la caracterización del riesgo. Entonces nosotros acá vamos a caracterizar, ya sea de manera cualitativa o cuantitativa, esos riesgos que nosotros pues hemos identificado. Siguiendo por acá tenemos el desarrollo lógico de las investigaciones epidemiológicas de campo. ¿Qué tenemos por acá? Me dice que los datos de estudios epidemiológicos pueden ser empleados directamente para identificar peligros y caracterizar esas relaciones de dosis y respuesta. Los diferentes diseños de estudio utilizados en epidemiología pueden tener sus beneficios y limitaciones. Entonces a veces nosotros cuando realizamos esos diseños de estudio podemos tener beneficios y limitaciones. Lo que yo siempre les he dicho es como esa balanza, ¿no? Y que nosotros por X o Y razón tenemos que equilibrar para, digamos, compensar o poder mitigar o controlar pues esos, de pronto esos peligros o esos riesgos que pueden afectar la salud de las personas. Entonces acá lo que hacemos es un trabajo, digamos, un trabajo grupal, ¿sí? En donde podemos ver, digamos, los diferentes diseños de estudio y poder entre todos sacar o más bien proponer un estudio epidemiológico lógico y que pues obviamente cumpla las diferentes etapas que ya hemos abordado. Siguiendo por acá tenemos esos métodos de estudio. Entonces me dice que existen varias formas de estudiar esa asociación entre una causa y una enfermedad, accidente u otra condición de salud. Se puede ver cuál es la situación en el momento del estudio. Se puede comenzar con la causa y ver qué ocurre cuando transcurre el tiempo. Entonces lo que yo siempre les he dicho en clase, ¿no? Entonces nosotros tenemos que evidenciar cuál es esa causa. Ese es el principio de todo, ¿no? La causa. Y luego ya cuando transcurre el tiempo podemos evidenciar cuál puede ser de pronto la consecuencia en semanas, de pronto en meses, en años, ¿sí? Entonces ese rango de tiempo lo debemos siempre considerar. Entonces para ello vamos a ver estas diferentes estudios acá. Está el primero, estudio descriptivo, está un estudio transversal, estudio prospectivo de cohorte, estudio de cohorte histórica y un estudio experimental. Entonces con todos estos estudios nosotros podemos de pronto analizar y pensar para diferentes situaciones cuál puedo emplear y cuál puedo desarrollar, pero de acuerdo a esa epidemiología, ¿no? A esas etapas de la epidemiología pues que ya hemos abordado, teniendo en cuenta obviamente esos riesgos, ¿verdad? Por acá tenemos ya para realizar la cuantificación del riesgo. Entonces me dice que existen algunas ecuaciones en epidemiología para determinar si la población en estudio tiene un riesgo incrementado o tiene un incremento del número de casos de la enfermedad en cuestión comparado con una población de referencia. Entonces acá es donde vamos a utilizar las matemáticas o la estadística, ¿sí? Estadística descriptiva, inferencial, para conocer realmente y pues poder calcular esa cuantificación del riesgo. Entonces ya de pronto nos dan datos de, bueno, tenemos una población de 500 personas,
pero la mitad posee problemas, bueno, una enfermedad, de acuerdo a un impacto ambiental, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a hacer es más o menos calcular porcentajes con unas fórmulas pues que acá nos sugieren y poder sencillamente hacer esas comparaciones, ¿sí? Hacer esas comparaciones y determinar pues qué población se está afectando directa o indirectamente. Tenemos acá una importante que es la identificación del peligro en el terreno. Entonces en ambiente ocupacional nosotros evidenciamos de manera general, ¿sí? De manera general esos peligros que se pueden tener en el terreno, ya sean peligros biológicos, físicos, químicos, ergonómicos o psicosociales. Y aquí en el ambiente general, acá vamos a abordar más que todo como un peligro específico. Entonces, no, que hay un vertimiento en un cauce de agua natural. Entonces, ese va a ser un peligro específico que de pronto podemos determinar el área de influencia directa y con ello podemos solucionar pues ese peligro y poderlo controlar para que no se me vaya a generar un riesgo, ¿verdad? Entonces me dice acá que con base en datos toxicológicos y epidemiológicos se pueden identificar efectos potenciales para la salud de sustancias peligrosas. Estos métodos de investigación han sido aplicados en la identificación de esos peligros ambientales. Relación entre dosis y efectos de la salud. Entonces acá vamos a ver esa relación que existe entre dosis y efecto y dosis respuesta. También algunos umbrales y otras importantes referencias y también esos factores de incertidumbre en el establecimiento de umbrales. Entonces acá también es importante pues conocer algunas gráficas en donde nos muestran cómo se comporta ese efecto y esas dosis en la salud, ¿no? Teniendo en cuenta pues los riesgos y los peligros asociados a esta. Tenemos por acá evaluación de la exposición humana. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Tenemos nueve etapas principales, 9 ítems principales que nosotros podemos tener para poder evaluar esa exposición humana. El primero es opciones en el enfoque, un monitoreo de la exposición personal. Entonces, esos monitoreos también los realizamos con el fin de conocer cuál es la exposición humana y cuál es ese riesgo pues que nosotros tenemos presente, ¿verdad? Tenemos un monitoreo biológico que ya pues depende de pronto con sustancias poder atacar un riesgo o controlar un peligro, ¿verdad? Tenemos por acá enfoques directos para estimar la exposición, estimación por la exposición por inhalación. Entonces, por ejemplo, acá vemos esos peligros químicos, ¿no? Que podía uno inhalar cierta sustancia química, pero que podría ser potencialmente dañina en el momento o transcurriendo un tiempo pues para la persona. Estimación de la exposición por ingestión. Entonces acá ya viene de pronto el tema de los alimentos, ¿no? Cuando se ingieren alimentos que están contaminados por un agente microbiológico, por ejemplo. Tenemos acá estimación de la exposición y dosis a través del agua. Entonces lo mismo, cuáles son esos peligros, esos riesgos que nosotros podemos presentar o tener en el agua y que por la ingestión, ¿sí? por el consumo del agua, pues se puede afectar la salud humana. Principios de muestreo de la población y errores y aseguramientos de la calidad. Entonces estos 9 ítems son los correspondientes a la evaluación de la exposición humana. Tenemos por acá la caracterización del riesgo para la salud. Entonces es lo mismo, esa caracterización nos quiere decir es conocer uno a uno esos factores que nos están afectando el riesgo pues para la salud, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esa exposición, la dosis, el riesgo individual para toda la vida. Entonces sabemos que los riesgos son diferentes, en cada ser humano o en cada persona son diferentes y también depende la exposición. Entonces, ¿se acuerdan? Tenemos los peligros, nosotros tenemos un grado de exposición. Entonces, si yo tengo un grado de exposición alto, pues el riesgo va a ser inminente, ¿no? Va a ser, digamos que, de una manera más letal. Pero si yo tengo una baja exposición, pues de pronto ni siquiera voy a generar un riesgo. Y aquí tenemos también el riesgo de la población expuesta. Entonces siempre va a haber una población expuesta a la que de pronto hay que hacer esos cercos epidemiológicos, esos controles, para que obviamente pues no se afecte de una manera negativa esa población, ¿sí? Y poder controlar esa salud ambiental vista pues desde nuestro ámbito profesional, ¿verdad? Y tenemos por acá la salud en las evaluaciones de impacto ambiental, que esta también es muy importante.
Entonces, ¿qué pasa? Esas evaluaciones de impacto ambiental se dan cuando, por ejemplo, acá me dice cuando se consideran efectos particulares para la salud en proyectos o actividades que se planean para el futuro. Entonces, bueno, que dicen, bueno, vamos a construir apartamentos, o que se va a hacer un hospital, o que se va a hacer de pronto un parque. Cualquier proyecto o actividad que depende de eso, del impacto ambiental. Entonces, esto también lo vamos a abordar, que me parece pues muy importante esa evaluación de los riesgos, teniendo en cuenta ese impacto ambiental y pues que se va a afectar también pues la salud de las personas. Y por último, pues vamos a ver ese manejo de riesgos. Entonces tenemos que mirar ese enfoque, el enfoque del manejo de los riesgos, la evaluación del riesgo, cómo se realiza, qué se tiene en cuenta, la prevención y el control de las exposiciones. Entonces, como les decía, siempre nosotros debemos prevenir y controlar, ¿sí? Que ese control es la misma mitigación. Entonces, de pronto prevenir y controlar ciertos sucesos, ciertas situaciones que se pueden dar en cualquier momento de la vida. Factores que afectan la percepción y aceptación del riesgo. Eso también lo vamos acá a tener en cuenta. Y por último tenemos principios en comunicación de riesgos, monitoreo del riesgo y empleo de indicadores. Entonces también esos indicadores son muy importantes para, digamos, para asociarlos a esos monitoreos que yo tengo que realizar para manejar el riesgo de una manera adecuada. Esto también es muy importante, análisis del costo-efectividad y costo-beneficio de las intervenciones. Entonces siempre sabemos que para digamos, para un beneficio hay un costo, pero entonces siempre debemos mantener esa balanza como en equilibrio, ¿verdad? Que ni el beneficio sea mayor y el costo menor, ni el costo mayor y el beneficio menor. Entonces siempre es como tener un 50-50. Y por último acá evidenciamos los problemas especiales en el manejo de los riesgos ambientales para la salud. Entonces por último pues vamos a ver cómo digamos ese manejo adecuado para los riesgos ambientales que nos afectan directamente la salud de las personas. Y esto es todo, muchachos, espero pues que haya sido claro en la explicación y abordaremos pues de manera amplia en nuestra lección correspondiente a la número 5. Entonces, muchísimas gracias por su atención y hasta luego.